la decisión de cambio va acompañada de una acción de cambio. Queremos considerar eso en esta tarde. La decisión de cambio va acompañada de una acción de cambio. Y durante las pasadas semanas hemos visto cómo Dios despertó el Espíritu, su Espíritu en medio del pueblo de Israel, el pueblo redimido por Dios, el pueblo que fue separado por Dios, el pueblo que estaba siendo liberado, el pueblo que por la gracia de Dios le fue concedido la oportunidad de construir un muro en Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Y hemos visto a través de toda esta jornada, de las pasadas 11 sesiones, la jornada del líder Nehemías delante de Dios en oración con temor y temblor de Dios. Y en ese mismo líder Nehemías, cómo él delegó, cómo él repartió responsabilidades, cómo él ejerció carácter cuando tenía que ejercerlo, cómo él tuvo que enfrentar la oposición. Ese líder Nehemías, para llegar al punto de ser terminado y llegar al punto de que el pueblo de Israel le fuera leída la ley de Jehová, la ley de Moisés, y el pueblo está arrepentido. Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y entonces consideramos todas esas cosas. Consideramos cómo el pueblo aún dice que se vistió de cilicio cuando ellos confesaron sus pecados delante de Jehová. Consideramos también cómo ellos fueron, como hubo un gran avivamiento de alabanza y adoración. Los cantores y levitas tomaron su lugar y hubo un estruendo de alabanza y adoración delante del Señor. Y hubo júbilo y hubo gozo. Y entonces vemos, ahora viene el desafío grande. Cuando nosotros vinimos al Señor, ¿te recuerdas el día que tú viniste al Señor? ¿Te recuerdas ese día cuando tú hiciste la oración de fe, que alguien te llevó al Señor, alguien te mostró el Evangelio, el Santo Evangelio, y te llevó a ese punto de tú rendir tu vida al señorío de Cristo Jesús? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que saliste de ahí con gran gozo? La palabra dice que aún hay fiesta en el cielo con un alma viene a los pies de Cristo. Así que recibiste al Señor con gran gozo. Decidiste que ya la vida de atrás la voy a dejar atrás y ahora voy a seguir en pos del Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por la decisión de cambio va acompañada de una acción de cambio. La decisión de cambio va acompañada de una acción. Tú tomaste esa decisión, pero hay una acción a tomar. Y hay una acción que tiene que ser consecuente con el cambio, la decisión de cambio que has tomado. Porque de todas maneras, de otra manera, si no fuera así, entonces sería una cosa de boca solamente. Sería una cosa solamente del emocionalismo del momento, la emotividad del momento. Pero a cada decisión de cambio tiene que estar acompañada de una acción. Hay un mover, hay cosas que hay que hacer. Y Nehemías se encontró con esa situación en el capítulo 13, justamente el último capítulo del libro de Nehemías. Y justamente hoy día, cuando hoy terminamos esta serie que comenzamos el 10 de enero, en medio de nieve, en medio del invierno, y ahora estamos ya en medio de la primavera, y gloria al Señor, cómo todo pasa, ¿verdad? Y vemos un paralelismo, da la casualidad, eso sí es casualidad, pero no hay casualidad para el Señor, ¿verdad? Que mientras va cambiando la estación del año, ¿verdad? Es un nuevo comienzo. La primavera para mí representa un nuevo comienzo, representa muchas alergias también, pero representa un nuevo comienzo de esperanza, un nuevo comienzo, que el invierno ya se fue,
de que las hojas que habían caído ya están renovadas otra vez. Y así es la vida de Cristo en nuestras vidas. Y así es en este tiempo de esperanza. Hay una esperanza nueva para ti. Y Dios quiere hablarte, Dios quiere desafiarte en esta hora para que esa decisión que tú tomaste sea acompañada de una acción que te conlleve a una vida que evidencie la vida de Cristo hacia las demás personas. Pero tiene que ser en ese contexto de cambio. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo decía: yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, primero presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero luego dice: no os conforméis a este siglo. No dejes que la cultura de este siglo conforme tu cosmovisión y tu opinión y tu manera de ser y tu manera de ver las cosas y tu manera de tomar decisiones. No permitas que eso ocurra. El apóstol Pablo dice en innumerables ocasiones: hay una diferencia que el evangelio tiene que hacer en las vidas. Y definitivamente Nehemías fue ese líder que en este capítulo vemos cómo él tomó las riendas, y vemos a veces con violencia, y vemos a veces, sí, violencia, pues se lo voy a mostrar, ¿verdad? No es una cosa de pasarle la mano, no, a veces era violencia en disciplina, violencia para entrar en razón, entrar en órbita, entrar por el camino. Pero ese era el pueblo que la semana pasada celebramos, que estaba jubiloso. ¿Por qué ahora tiene que disciplinar? Porque por cada decisión hay una acción. Y lo que ocurre es esto: el día que nosotros vinimos al Señor estábamos llenos de gozo, había mucho gozo, venimos al Señor, venimos a los servicios de adoración, estamos en el gozo del Señor, y yo sentí un gozo, estuvo más bueno, el culto estuvo tremendo, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando viene a ver, vienen las pruebas, y vienen las circunstancias, y vienen las cosas que nos encontramos, que el Señor nos está confrontando conforme hasta la palabra, y de repente, ahora yo tengo que, la cosa no es tan fácil, la cosa no es en el cosito, la cosquillita del cosito. No es ese cosquilleo de gozo. No estamos siendo llamados a vivir de cosquilleo emotivo, sentimentalismo, en cosquilleo emotivo, sentimentalismo. Estamos siendo llamados a ser conformados a la imagen de Cristo y a salir el precio. Lo vamos a ver ilustrado aquí en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Si me acompañan, por favor. Y como la semana pasada, yo voy a estar resumiendo y leyendo versículos claves, porque hay mucha lectura, son 31 versículos, pero queremos considerar las partes claves. Primero vamos a ver que Nehemías está narrando en el versículo primero que se leyó el libro de Moisés. Espérate, Esdras lo había leído hace un par de capítulos atrás. Sí, Esdras lo leyó y trajo con arrepentimiento. Al día siguiente, los jefes de las familias, las cabezas de la familia, se volvieron a reunir a escuchar la ley de Moisés otra vez. Estamos hablando 6 horas leyendo la ley de Moisés. No estamos hablando de una pequeña lectura de 32 versículos. Estamos hablando de 6 horas leyendo la ley de Moisés. 6 horas. Y con eso quiero usar la coyuntura para recordarles el desafío que les hemos puesto de leer la Escritura todos los días y leer la palabra, la Biblia de tapa a tapa durante todo este año. Les hemos puesto un desafío. En la circular que enviamos todas las semanas está el enlace para que usted se ajuste con la fecha del día y por ahí comience. Y no vamos a quitar ese enlace. Y es muy posible, si usted se suscribe a nuestra página de Facebook de Comunión de Vida, facebook.com/comunión de vida, vamos a poner ese enlace también ahí para que usted constantemente lo vea.
pero queremos desafiarle para que usted lea la palabra todos los días, tenga un tiempo alimentado por la palabra de Dios. Pero 6 horas estuvieron leyendo la ley de Moisés. Entonces ahora vemos que están leyendo, han leído la ley de Moisés otra vez. Y entonces en esta lectura de la ley de Moisés descubrieron muchas irregularidades, muchas cosas, mucho pecado escondido dentro del pueblo. Vemos por ejemplo en el versículo 1, dice que descubrieron que los amonitas y los moabitas no tenían entrada en el templo, no podían, no les era permitido entrar en el templo. Sin embargo, se les dio acceso, y no solamente se les dio acceso a las partes más confidenciales de lo que tiene que ver las interioridades del templo de Jehová, como tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. ¿Qué fue lo que pasó? Los amonitas tomaron el dinero de los diezmos y se lo dieron, en lugar de darle de comer a los judíos, se lo dieron de comer a Balaam para maldecirle. Se lo dieron, no de comer, le dieron el dinero a Balaam para que él les maldiga. Y dice la palabra en el versículo 2, al final del versículo 2, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Aquí se les había dado instrucciones exactas de que no se mezclaran. Bueno, todo comenzó también, y lo dice, que antes de que todo esto ocurriera, el sacerdote Eliasib, que era el sumo sacerdote, uno de los principales sacerdotes de la casa de Jehová, se había emparentado con Tobías. ¿Se recuerdan ese personaje de Tobías? ¿Se recuerdan cuando hablamos del líder ante la oposición que Nehemías tuvo que enfrentar a Sanballat, a Tobías y Gesón el árabe, ¿verdad? Este Tobías estaba emparentado con el principal sacerdote del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasa? Eliasib le hizo una cámara especial para Tobías, donde se guardaba todo el grano y todos los diezmos y todas las ofrendas que se suponía que se los dieran a los cantores y a los levitas. Eso es lo que pasó ahí. Entonces, por otro lado, se dio cuenta Nehemías de que los cantores y levitas no estaban recibiendo la ofrenda y los diezmos que les correspondían. ¿Por qué? Porque había un ave de rapiña que estaba metiendo la mano en el bolsillo y tú estaba embolsicando todo ese dinero, todo el botín, no el botín, todas las ofrendas. Eso a mí me habla de un sentido de lo sagrado que es los diezmos y ofrendas. Pero más allá, dice, además de eso, también Nehemías notó que los levitas y cantores, en el versículo 10, habían abandonado su función y estaban cada cual en lo suyo. Y entonces también notó que había mercaderes que estaban mercadeando la mercadería, la ganadería, la pesca, todas esas cosas las estaban mercadeando en Jerusalén en el día de reposo. Entonces, para colmo de males, habían hombres y mujeres judíos que habían tomado mujeres de Asdod, que era una monita, y la habían procreado hijos. O sea que había mezcla. Ese era el pueblo que celebraba con júbilo en alabanzas y adoración. Ese era el pueblo que había estado arrepentido, mostrado arrepentimiento. Ese era el pueblo que realmente quería seguir a Jehová. Y mira la condición, mira lo que encontró Nehemías aquí. ¿Cómo estabas tú? ¿Cuál era tu condición cuando el Señor te encontró? Y aquí esto me habla a mí de una cosa muy importante. Me habla aquí de que el Señor, de que Dios te encuentra a ti y me encuentra a mí ahí donde estamos. Dios te encuentra ahí donde tú estás, en lo más bajo, en lo más, donde cuando has sucumbido a lo más bajo, ahí Dios te encuentra. Y esto es grande, porque lo que ocurre es esto:
Eso me habla de la gracia de Dios, ¿no les parece? Pero claro, la gracia de Dios no significa que vamos a estar exentos de disciplina y de ser organizados. Aún siendo cristianos, podemos sucumbir a lo más bajo. Aún siendo cristianos, podemos bajar y caer en lo más bajo. Y aún la gracia de Dios es accesible para ti, pero no está exento de disciplina, de ese trato de Dios contigo, de ese trato de Dios conmigo. No estás exento, no estoy exento. Y a veces lo único que pasa es que seguimos perteneciendo al Señor, porque Dios no nos abandona, pero el tema es que se dilata ese momento en que más de ser conformado, hay una dilatación de ese proceso, porque Dios tiene que deshacer toda la basura y toda la bobería en la que nos hemos envuelto. ¿No les parece? Ustedes no se encuentran en esa situación. Pero no, recordemos al pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo divagando en el desierto? Un viaje que pudo haber costado, que les pudo haber salido en 2 semanas, le salió en 40 años. Estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No había GPS, no había mapa, no había nada de esas cosas. Dando vueltas. Porque el pueblo no estaba listo. No estaba listo. No estaba preparado. Y muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros así, hasta que estemos preparados. Y el pueblo de Israel aquí tenía que tratar, Dios, eso eran áreas que estaban ahí intrínsecas, que estaban ahí, áreas subyacentes en sus vidas, que estaban escondidas, esos pecados ocultos. Entonces vamos a ver dónde se encontraba Nehemías. Leamos el versículo 6, todos juntos, por favor. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo se sintió Nehemías? ¿Estuvo indiferente? No, me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la casa. Me dolió, pero era un coraje de dolor. Y arrojó todos los muebles de la casa. Es el celo por la pureza de la casa de Dios. ¿Cómo está el celo tuyo por la pureza de la casa de Dios, de la obra de Dios y la pureza de tu corazón? ¿Cómo está el celo? Tiene que haber un celo que te consuma cada vez que tú piensas en esa imagen de pornografía en la computadora. Cada vez que tú piensas en la mujer que está manejando en el carro de al lado y piensas con lujuria. Cada vez que tú piensas, eso es para los varones, y las mujeres, cada vez que tú piensas, bueno, la mujer también hoy día, ¿verdad? Y hoy y cada vez que pensamos, cada vez que caemos, cada vez que cedemos, ¿cómo está eso? Dice el versículo 8 que arrojó los muebles. Entonces son la manera que él asumió el liderazgo. Versículo 8, él arrojó los muebles de Tobías. Luego en el versículo 11, ¿recuerdan los levitas y cantores que habían abandonado su puesto? Bueno, no en balde, Eliasib le hizo una cámara especialmente a Tobías en consideración a Tobías. Sí, los levitas y cantores, ¿dónde estaban? Estaban en lo suyo, no estaban en sus puestos donde tenían que haber estado. Es aquello como que dicen Ageo, en el libro del profeta Ageo, que cada cual estaba en lo suyo, en sus casas artesonadas. Porque el pueblo, en ese contexto, el pueblo estaba desanimado, así que estaba en sus propias casas artesonadas y habían abandonado la casa de Jehová. El contexto del profeta Ageo. Aquí lo mismo, los levitas y cantores estaban cada cual en lo suyo, y no en balde, se le metió el enemigo.
Y cuando nosotros estamos claros con lo nuestro, el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha a poner un dardo de tentación. El enemigo se aprovecha en cualquier circunstancia para que tú reacciones de mala manera que no glorifica al Señor. El enemigo se aprovecha. Pero cuando tú estás en los asuntos del Señor, cuando tú estás en la obra del Señor, hay un gozo muy grande que te sobrecoge, que tú quieres permanecer ahí. Esto es lo que ocurre. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Nehemías? Él reprendió a los levitas y cantores, versículo 11, que habían abandonado sus puestos. Y luego recuerdan más adelante que vemos que durante el día de reposo estaban haciendo mercadería en Jerusalén. ¿Recuerdan eso? ¿Pero qué pasó en el versículo 17 y 18? Nehemías reprendió a los mercaderes y les cerró las puertas. Les cerró las puertas del muro para que no tuvieran acceso a la ciudad durante el día de reposo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió más adelante? ¿Recuerdan que algunos hombres judíos habían tomado mujeres de los amonitas, ¿verdad? Específicamente de Asdod? Bueno, en el versículo 24 y 25 dice, fíjense con aquí estamos hablando de violencia física. Así el celoso estaba. No, si esto pasa hoy día, pues te meten una demanda en corte y ya, ¿ves? Y te pueden hasta encarcelar. Pero en esa época, hasta violencia física por el celo por lo de Jehová. Dice, y la mitad de sus hijos, versículos 24 y 25, leamos, para que vean la magnitud de la envergadura de la violencia. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. O sea, se había mezclado con las mujeres hijas de Asdod, que era amonita, y la mitad de los hijos ya no hablaban el hebreo, ya no hablaban la lengua judaica, hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos, y no con una herida verbal, y no estamos hablando de que decirle un insulto así para herirlos, estamos hablando de una herida. Y no solamente eso, y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar. Yo me puedo imaginar a Nehemías. Yo me puedo imaginar a Nehemías agarrándole las querejas así y a ver, te vas a poner en tu lugar. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos y no tomaréis de tus hijas para vuestros hijos, gracias hermano, ni para vosotros mismos. Estamos hablando de palabras mayores aquí. ¿Cómo asumió el liderazgo de Nehemías? Nehemías asumió el liderazgo, su liderazgo y su disciplina, y enfrentar al pueblo, en disciplina al pueblo, en temor reverente hacia Dios. ¿Cómo sabe eso? Bueno, vamos a ver. Recuerden que durante todo el libro de Nehemías era un hombre de oración. Desde el mismo principio vemos ahí intrínseco, la oración era una parte, era un estilo de vida en Nehemías. Gloria al Señor. Veamos el versículo 14. ¿Qué dijo Nehemías? ¿Qué oró Nehemías? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y a sus leyes. Y luego en el versículo 22, segunda parte, dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Yo me puedo imaginar aquí Nehemías, porque ya 2 veces está diciendo acuérdate de mí. Y yo me puedo imaginar aquí Nehemías en un estado de celo santo por los de Dios, pero en un estado de desesperación porque se encontraba solo, porque todo este pueblo está haciendo aquí vamos por la libre, y no han entrado en lo de Dios.
Y lo único que Nehemías tenía que hacer era clamar a Dios: acuérdate de mí, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Luego, versículo 29, aquí hay un cambio. Acuérdate de quién, de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Acuérdate de mí, estoy enfrentando, mira toda esta gente que estoy enfrentando, perdónales y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de ellos. Y luego al final del libro, Nehemías, en el versículo 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué lindo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En oración. ¿Cuál es la decisión? El pueblo había decidido que no se iba a apartar jamás de Jehová. El pueblo había decidido que iba a seguir a Jehová. La decisión de cambio va acompañada de una acción de cambio. ¿Cuál fue la acción que Nehemías tomó en todo este libro? Y vamos a ver que hay distintas, hay siete reformas, 7 cambios que Nehemías hizo para depurar la realidad del llamamiento en la vida de ese pueblo. El primer cambio fue que separaron a los mezclados con extranjeros, los separaron, los echaron fuera, a los que habían sido mezclados con extranjeros y aún a los extranjeros también. Luego limpiaron las cámaras que le habían hecho a Tobías, arrojaron los muebles, limpiaron las cámaras. Los levitas y cantores asumieron sus puestos. Y entonces, en cuanto recuerdan que los diezmos y ofrendas, los levitas y cantores no estaban recibiendo los diezmos y ofrendas porque se lo habían robado. Bueno, ahora aquí ordenó a 4 personas, en el versículo 13, ordenó a 4 personas para ser mayordomos sobre los diezmos y ofrendas. Y eso es muy importante. Me voy a detener aquí en esa parte de las 4 personas para ser mayordomos sobre los diezmos y ofrendas, porque muchas veces nos preguntamos en la iglesia del Señor, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, ¿qué ocurre con ese dinero? No, yo les quiero decir a ustedes que ese dinero, ¿qué ocurre con esos diezmos y esa ofrenda? Que se entrega para la obra del Señor, específicamente en comunión de vida. Yo les puedo decir una cosa: eso se deposita en una cuenta especial de comunión de vida, y todos los meses las personas que están en el liderazgo aquí reciben un estado de cuenta de todos los gastos y todas las cosas, y todo está transparente allí. Entonces eso es muy importante, porque este tipo de rendición de cuenta es necesario en la iglesia. Una iglesia que es débil, por ejemplo, muchas veces vemos pastores que están en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio del pastoreo, y también quieren ser tesoreros también, y también quieren ser los músicos, y también, bueno, hoy el director de alabanza no pudo estar hoy, ¿verdad? Está trabajando, así que hoy es una excepción, pero quieren ser músicos, quieren hacerlo todo, sin delegar responsabilidades. Eso no es un líder, eso es una persona, eso es un one man show. Eso es un espectáculo de una persona, pero en el cuerpo de Cristo todos participamos de una manera u otra. Así que yo quiero por eso me detuve ahí. Nehemías ordenó a 4 personas para ser mayordomos, y ahí hay rendición de cuentas, y hay contabilidad, y ahí en qué se utiliza, en qué no se utiliza, se utilizó bien, no se utilizó bien, y se le rinden cuentas. Detuvo toda actividad mercantil en el día de reposo. Limpió el pueblo de todo extranjero y asignó sacerdotes y levitas por grupo. La decisión de cambio va acompañada de una acción de cambio. Hemos expresado nosotros nuestra decisión a servir solo al Señor y apartarnos pasada manera de vivir.
queremos traer a consideración 3 cosas antes de terminar. Primero, no confundas consagración con aislamiento. No confundas, el Señor nunca nos llamó a aislarnos. El Señor nos llamó a consagrarnos. Y en esa consagración, obviamente hay una separación de una vida que antes le pertenecía al mundo, antes hacía las cosas como el mundo, antes tenía su visión del mundo de acuerdo al mundo afuera. Y de eso es que tenemos que separarnos, de todo eso. Pero no significa que nos vamos a aislar, a enclaustrar y a aislarnos. Eso no es bíblico, eso no es lo que Dios quiere. El mismo Jesús participaba con pecadores. El mismo Jesús hablaba, comía con ellos, socializaba con ellos. Obviamente trataba de ver, trataba asuntos para traerlos, hacerles llegar, hacerles entender de la necesidad, de la insuficiencia propia y de la necesidad de arrepentimiento para salvación. Eso era lo que Jesús hacía, pero Él se relacionaba con las personas. Yo quisiera traer a consideración a usted que nosotros tenemos que relacionarnos con las personas. Siempre relacionarnos por relacionarnos tampoco tiene sentido. Relacionarnos con miras al resultado de que la persona descubra que por usted mismo, por mí mismo, yo no puedo, yo estoy farto, me encuentro, me he quedado corto de la marca. Yo necesito un redentor. Yo quisiera poner eso a su consideración. Yo quisiera poner a su consideración cuántas veces, Iglesia del Señor, pensamos, y me han dicho, muchos me han dicho, pastor, tenemos que crecer como iglesia, tenemos que crecer más en número. Digo, debiera decir, la pregunta es, ¿cuál es el lugar que tú estás tomando? Venir a recibir y a crecer y engordar no es recibir y ser discipulado es una cosa, y ser enseñado es una cosa, pero venir, y la iglesia tiene una comisión de ser luz en medio de las tinieblas, una comisión evangelizadora, y eso no es solamente ahora el asunto del pastor solamente, ni de las personas de liderazgo, eso es de cada uno de nosotros. Usted no tiene que hablar bonito, usted no tiene que ser elocuente, usted lo que tiene que traer a una persona aquí y dejen de hacer ese trabajo a nosotros. Usted lo que tiene que hacer es relacionarse con esas personas, invitarlos. Entonces, así fue como yo vi al Señor. Así fue. Porque si no, nos volvemos un club de rotarios, un club de los kiwanis, un club de leones, donde por membresía, y aquí, pues, hay que hacerse miembro para estar aquí. No, estas puertas tienen que estar abiertas para esta comunidad. Y la comunidad que vive aquí es una comunidad de muchísimos estratos sociales, de muchísimos niveles sociales y educativos y culturales, de esas cosas. Tenemos que abrir esas puertas. Y la iglesia y el cuerpo de Cristo recibirnos con los brazos extendidos, porque así nos recibió Jesús. Así nos abrazó el Señor. Yo quiero poner ese desafío, pero no escuche el desafío y se vaya a la casa y se olvide. Cada decisión tiene que ir acompañada de una acción. El deseo puede estar ahí, pero si la acción no está puesta, ¿sabes qué? Es un deseo nulo, vacío, no es nada. Tiene que estar acompañada de una acción. Segundo, así que no confundas consagración con aislamiento. Segundo, la santidad del Evangelio requiere un cambio evidente en nuestras vidas. La santidad del Evangelio requiere un cambio evidente en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? El Evangelio tiene que hacer una diferencia radical en tu vida. Tiene que haber hecho una diferencia. Y eso se demuestra, eso se vive. Eso no significa que vas a estar exento de pecar o
o de ser tentado, pero tiene que haber esa condición de que estoy siendo tentado, he pecado, está ese sentido de arrepentimiento. Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, guárdame. Tercero, ese cambio se tiene que reflejar no solamente en la expresión de nuestra espiritualidad en la iglesia cuando nos reunimos, sino que se tiene que reflejar en nuestro diario vivir, en la manera en que tú le hablas a tu esposo o tu esposa, en la manera en que tú tratas a tus hijos, en la manera en que tú te desempeñas en tu trabajo, en la manera en que tú controlas la chequera o utilizas la tarjeta de débito, de cajero automático, en la manera en que tú te conduces, en la manera en que tú manejas el carro. Por el amor de Dios, con tus hermanos vemos, Jesús es mi vida, y Cristo te ama, y cuando a alguien le toca el futuro, le saca el dedo. Sí, pero por favor, de eso que estamos hablando, se tiene que reflejar en cada aspecto de nuestras vidas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay, por la dureza de su corazón, por lo cual después que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo es eso de que perdieron toda sensibilidad? Voy a explicar. El apóstol Pablo en otra epístola se refiere a tener la conciencia cauterizada. ¿Ya? Habla de unos individuos que abandonaron la fe teniendo la conciencia cauterizada. Y aquí está hablando de perdiendo la sensibilidad. Imagínate usted que usted va al dentista y le hacen un root canal. ¿Saben lo que es un root canal? El root canal básicamente lo que consiste es cauterizar el nervio, matar el nervio para que usted no tenga sensibilidad. Y usualmente el diente se pone oscuro porque el nervio está muerto. Igual sensibilidad. Está cauterizado. El diente está ahí, se puede utilizarlo, tiene utilidad, pero no hay vida. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de cauterizada la conciencia, cuando nosotros estamos tan envueltos en nuestro pecado, estamos tan enredados en nuestros pecados, perdemos la sensibilidad. No nos importa. ¿Para qué ya? No importa. Yo sigo adelante. Ya no hay esperanza. ¿Sabe qué? Se pierde la sensibilidad cuando se pierde la esperanza. Entonces, cuando se pierde la esperanza, tú sigues sumergiendo más. ¿Ven? Entonces, el versículo 22 de Efesios 4 nos habla en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces el versículo 24, vestidos de nuevo. Toda decisión tiene que ir acompañada. Dios levantó a un líder, a Nehemías, un líder que Dios utilizó para movilizar al pueblo, para reedificar el muro, causado por una gran carga que Dios le había puesto, activando la obra, delegando responsabilidades, enfrentando la oposición interna y externa, demostrando carácter, reafirmando al pueblo en su sentido de pertenencia, trayendo a Esdras el escriba para que les leyese la ley, exponiendo al pueblo a la verdad, confrontando al pueblo con la necesidad de arrepentimiento, renovando el pacto con Jehová, celebrando con alabanzas y cánticos, y entonces demostrando
consecuencia ante las decisiones y acciones malas, el pecado. Es un liderazgo, hemos visto que es un liderazgo centrado en una vida de oración. Consideramos que el apóstol Pablo en la epístola de Gálatas habla de que la ley fue dada por causa del pecado y nos recuerda de nuestra condición depravada y separada de Dios. Estamos cortos de la marca, pero Dios te encuentra ahí donde estás y Dios te dice que vuelve a mí. O sea, Dios dice, yo deshice como tus rebeliones, como niega tus pecados, vuélvete a mí. Dios deshace todo pasado, toda la basura en la que tú tuviste sumergida en tu vida, Dios la deshace. Y mientras tanto, lo que te queremos decir es que Dios desea mejorar contigo la decisión y acción de rendir tu vida. No solamente la decisión de boca, sino la acción de rendir tu vida. Concluyendo, ¿qué acción acompaña tu decisión? ¿Está presente en tu vida a diario esa decisión de servir solo al Señor y apartarse de la pasada manera de vivir? Todos somos libres de una forma u otra, pero todos somos líderes, debiera decir, de una manera u otra. ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de líder eres tú? ¿Eres un líder de cambio y reforma? ¿O eres un jefe que manda y nada más? ¿Cuál es el legado que va a dejar tu liderazgo? ¿Cuál es el legado que va a dejar tu liderazgo en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en el trabajo, en tu servicio al Señor, en tu compromiso con la iglesia y la obra del Señor? ¿Cuál es el legado que tú le vas a dar a tus hijos? Dios nos dejó a nosotros en Nehemías un ejemplo del impacto de un liderazgo tras el corazón. Sé ejemplo de impacto que sigue en tu corazón.